Mente Cotidiana nace de una convicción simple y profunda, que entender cómo nos comportamos puede cambiar la manera en la que vivimos juntos. Este es un podcast sobre estudios del comportamiento, un espacio donde ideas que a veces parecen técnicas, académicas o lejanas se encuentran con la vida diaria, con nuestras decisiones pequeñas, nuestras dudas, errores e intenciones. Nos preguntamos por la mente no para clasificarla, sino para comprenderla, para reconocer sus posibilidades pero también sus límites, para aceptar que todos somos vulnerables a sesgos, contextos y emociones, que no hay decisiones puramente racionales ni personas completamente inmunes al error. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast. Mente Cotidiana. Exacto. Mente Cotidiana. Claro que sí. Hoy tenemos una gran invitada, estamos muy contentas. Cuéntanos, Margaret, ¿quién nos acompaña hoy? Entonces hagamos la dinámica de ¿quién eres, Goya? Pero yo quiero que ella quiero que escuche lo que nosotros creemos de manera ñoña, como okay. Goya estudió 5 años de comunicación social y tal, y luego que tenga que decir que no está ahí. Ok, me parece. Entonces, muy bien. Goya Echeverry es comunicadora social, periodista, magíster en comunicación transmedia y especialista en opinión pública y marketing político. Con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias y posicionamiento y fortalecimiento de la confianza en organizaciones públicas y privadas con sus públicos de interés. Goya es experta en construcción y fortalecimiento de reputación y relacionamiento corporativo, gestión de crisis y comunicación para la acción colectiva y el cambio social. Además es docente universitaria y más recientemente magíster en estudios del comportamiento. Eso soy yo. Pero ahí faltó. Faltan muchas cosas. Soy la mamá de Gabriela, soy una lectora incansable y también soy una mujer de espíritu curioso. La vida me ha puesto también en un montón de lugares distintos porque también he tenido la fortuna de que en este camino como personal y profesional también he estado en unos sitios donde yo no me imaginé que iba a estar, y la mayoría de las veces he dicho que sí, sin saber eso qué significaba, y esa es también la razón como de esa combinación que hay entre el mundo corporativo, el mundo público, el mundo social, la academia. Bueno, ahí hay como varias cosas. Una vez me invitó a un curso de performance. Me dijo, ¿por qué no hiciéramos un curso de performance con...? Pero todavía está pendiente, Carolina. Sí, no, ya no ha pasado. No ha pasado, pero lo vamos a... Yo le dije que lo hiciéramos, pero es que estaba terminando una maestría. Pero me dijo, vamos a hacer un curso de ¿qué es eso? Improvisación. De improvisación. Me encanta. Entonces yo le dije sí a todo, porque si ella le dice que sí a todo, yo el doble, y tú el triple por ahí. Sí, total. Bueno, me encanta. Entonces, bueno, creo que la conversación un poco hoy gira en torno a comunicación, comportamiento inevitablemente, conversaciones, curiosidad, y creo que para arrancar sería lindo que nos contaras como quién te trajo a estos temas, cómo llegaste a la comunicación, a lo transmedia, al comportamiento, un poco porque creo que uno termina llegando a lugares buscando algunas respuestas de preguntas que nos estamos haciendo. Entonces era como cuáles eran esas preguntas que llegaron a ti y por qué de repente llegaste a estos lugares como en busca de esa respuesta. Se le está preguntando quién la trajo a la secta, ¿cierto? Allá voy. Pero es que Goya es parte de 3 sectas, si lo vemos así, sí, entonces. De acuerdo. Márgara, pero eso es resumir media vida. Eso es resumir media vida, pero son cosas muy particulares. Yo estudié comunicación con una fuerte inclinación por el periodismo. Yo quería ser periodista y en mi época había una cosa súper revolucionaria que se llamaba periodismo de investigación. Es decir, metérsele a fondo a las historias y a las cosas. Y yo dije, eso me gusta. Y escribo bien. Escribe muy bien. Me gusta mucho escribir. Entonces, esas dos cosas como que me dijeron, listo, entonces estudié comunicación. Estudié comunicación y muy rápidamente, cuando estaba en la universidad, yo era muy buena estudiante, soy muy buena estudiante,
Y en uno de los trabajos que hice de periodismo, escribí como una especie de crónica pensando en un medio de comunicación que existía en ese momento en la ciudad que se llamaba La Hoja. Y entonces cuando yo escribí eso quedó bien escrito, me lo calificaron súper bien y yo dije, yo se lo voy a llevar a Héctor Rincón y a Ana María Cano, quien quita que pase algo. Y entonces yo llevé mi trabajo, yo estaba en 5º semestre, yo llevé mi trabajo a la casa de La Hoja, lo dejé y al otro día me llamó Héctor y me dijo, ¿tú quieres escribir para La Hoja? Y yo, ¿yo qué? Qué felicidad tan infinita. Entonces ahí empezó el tema. Pero empezó una cosa muy bonita porque empezó con el periodismo, pero después me fue llevando a otras cosas en la vida, y es que La Hoja no era un medio de comunicación de coyuntura, ni noticioso ni del día a día. Era un medio de comunicación que pretendía que miráramos la ciudad con ojos distintos. Entonces, esa experiencia, ese paso por La Hoja de la mano de Héctor Rincón y de Ana María Cano, a mí me afinó eso, la mirada distinta. Y me enseñó eso, que yo no me podía quedar simplemente con lo que me llega inicialmente. Y eso detonó en un montonón de cosas, porque después la vida es muy simpática. Después en Bolivariana había que hacer una práctica organizacional, se llamaba en ese momento, entonces yo terminé haciendo la práctica organizacional en ACES, una aerolínea. La práctica iba a ser solo de un mes y me quedé 12 años de la vida, pues porque entonces empecé en ACES, después ACES se fusionó con Avianca, después Avianca se quedó solo, se quebró, se volvió a recuperar, o sea, un montonón de cosas que me pasaron ahí, y eso un poquito me desvió del tema del periodismo, pero no de mirar distinto, y eso ha sido como lo que he llevado siempre a cada lugar, y creo que es la semilla para cuando uno trabaja en temas como de comunicación. Eso es súper importante, como darle al equipo el tema y a uno mismo, como de, venga, ¿desde dónde vamos a mirar esto? ¿Cómo lo vamos a asumir? Eso es un corto resumen de por qué estoy aquí, pero ¿por qué llegué a la secta de los estudios del comportamiento? Si es también lo que insinuaron al comienzo, por curiosidad, pero también porque empecé a notar que en comunicación era insuficiente lo que yo sabía hacer. Entonces, uno en comunicación siempre tiene una intención, y esas intenciones, algunas se relacionan con influir o cambiar algunos comportamientos. Pero ese salto entre que eso no se logra solo con comunicación, sino que me tengo que aproximar a otras cosas, a mí me empezó a decir, venga, que yo creo que aquí hay una cosa o un vacío que usted tiene que llenar. Empecé inicialmente a llenarlo leyendo y buscando como referencias, pero a mí me gusta estudiar, entonces decidí hacer la segunda maestría en estudios del comportamiento, un poquito encontrando esa respuesta. No la he encontrado todavía, es una cosa que no es tan sencilla, o sea, pasar de, ahora nos metemos si quieren en los temas de reputación, pero pasar de lo que sienten y perciben los públicos sobre vos a que ese sentimiento se lleve a un comportamiento, a que hay una caja negra en la que pasan un montonón de cosas que yo estoy entendiendo y que por cuenta de todo lo que he hecho en la vida lo he empezado como a mirar mejor. Entonces por eso llegué, y también porque me empecé a preocupar, porque yo quería que lo que sabía hacer en materia de comunicación sirviera para algo más que para las cosas más corporativas. Entonces ahí también llegó el tema, o eso se unió con todo lo que empecé y trabajo todavía aún en cambio social y acción colectiva. Me interesa saber cómo es que las personas hacen cosas juntas. Qué lindo. Ustedes tienen algo, ustedes no saben, pero ellas comparten algo. Y es que yo las asesoré. Sí, a las dos. En el trabajo de grado, claro. En el trabajo de grado a las dos.
Pero además el trabajo de grado de Goya es muy bonito, porque yo creo que incluso intenta hacer eso, ¿cierto? ¿Cómo hago yo? El trabajo de Goya es sobre acción colectiva y cómo lograr que la gente haga cosas juntas, haciendo como empujones en términos de confianza. ¿Cierto? Entonces un poco lo que nos preguntábamos ahí era como, la gente dice que confía más o menos y que estaría más o menos dispuesta a hacer algo con el otro. ¿Yo cómo hago que eso se convierta luego en un algo? Y funcionó. Y funcionó, que eso es una maravilla. A mí me gusta contarle a los estudiantes de la maestría que eso puede funcionar o no puede funcionar, pero para mí fue toda una alegría y una sorpresa que funcionara, porque estaba más preparada para que eso no, no funcionara y para encontrar razones detrás de que no iba a funcionar, pero funcionó, y entonces eso le devuelve a uno primero la esperanza y la credibilidad en la gente. Hay que creer. Y lo segundo fue un descubrimiento muy lindo, como de ver en la práctica lo que habías leído en tantas partes. Muy lindo el tema de mover confianza para activar acción colectiva. Eso sabes que yo nunca lo había pensado, pero un poco mi interés por la argumentación, que es, yo creo que lo que la gente dice tiene que ver con lo que hace, está muy conectado a lo que tú dices de la gente que percibe, y luego eso como se convierte en un comportamiento. Nunca lo había pensado. Claro, lo mío es más como de que manifiesta la gente en términos del lenguaje, pero tú estás pensando en términos de emociones, de percepciones. Claro, pero la brecha es la misma. La brecha es... Sí. La caja negra es la misma, es la misma. Ahí hay que valerse de muchas herramientas. Total, sí. De acuerdo. ¿Qué te enseñaron los estudios del comportamiento que tuviste que desaprender de la comunicación? ¿O que se estrellaban? ¿O que no hay una relación causa-efecto? Porque es que en comunicación también lo que pasa es que todos estos años de experiencia te dan a vos una visión muy distinta, pero entonces hubo una época en la que, sorprendentemente para quienes nos vean o nos oigan, que demostrar que con comunicación se podían hacer muchas cosas era una cosa súper importante. Ahora es natural. Creo que mucha gente sabe cuál es la fuerza de comunicar bien, de comunicar con estrategia, pero en mi época tuvimos que demostrarlo de muchas formas. Y unido a eso vino una cosa muy peligrosa, que se empezó a pensar que todo se podía resolver con comunicación. Entonces, no. No hemos podido salir de ahí. No, exacto. Todo no se puede resolver con comunicación, pero eso no es problema de los estudios del comportamiento. Pero los estudios del comportamiento lo que te hacen entender es que las relaciones no son directas. No porque tú hagas esto va a suceder esto. Pueden suceder un millón de cosas, y ese desaprender ha sido muy, muy interesante precisamente por eso, porque me ha abierto posibilidades y caminos pues para mirar cosas completamente distintas. De acuerdo, y creo que hay algo ahí muy fuerte en lo que dices tú, como de la intención, que también lo vemos en la argumentación, que es como, claro, una cosa es lo que yo me imagino construyendo un mensaje, y otra cosa es cómo lo digo, cómo sale eso, cómo es recibido, que en la argumentación un poco lo que me explicas es, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo comunico. Pues como unas cosas son las razones que yo doy, pero ya pues es muy diferente a lo que yo voy a recibir. Entonces es como, bueno, pues como estoy pensando esos mensajes, como estoy articulando un montón de ideas para no hacer ruido, creo que claro. Es el taller que tú y yo damos de argumentación y comunicación, que es como, Margarita empieza como, hay un mensaje y hay un emisor y luego hay un receptor, y entonces uno dice, ay, entonces ve, y luego los estudios del comportamiento dicen, no. Sí, total, no, y pues oyéndote, Márgara, es precisamente eso, y es que también en comunicación ya no es suficiente. Incluso, y soy responsable pues como de eso, porque soy profe en un pregrado de comunicación, pero lo que hay ahí de formación ya no es suficiente, y yo se los digo mucho a mis estudiantes, o sea, necesitas combinar esto con otras cosas, porque si no, tu quehacer se va a quedar insuficiente. Y hay otra cosa que me gusta animarles cuando trabajamos el tema de cómo se hacen estrategias o cómo mirar esto de manera más estratégica, y es que en últimas la comunicación siempre es un asunto de liderazgo, y eso no se lo enseñan a uno en todas partes, y eso es súper importante. O sea, si vos querés asumir con estrategia y con fuerza
un tema comunicacional, te tenés que ocupar primero de tu liderazgo y tu capacidad para gestionar un montón de cosas, no solo la comunicación, pero entender eso es muy difícil cuando uno está estudiando y lo que piensa es que la vida es otra cosa, pero en la práctica lo vas a ver, o sea, te enfrentas a equipos distintos, a retos distintos, donde primero está eso, cómo es que lo vas a gestionar y después la herramienta más tangible, entonces pues comunique. Es como el asunto. O sea, pareciera que comunicar es el último paso de un montón de cosas que sí. ocurren previamente. Sí. Ya. Y así se debería entender, porque de lo contrario, pues nos conformamos con que esto es una cosa mínima y no es una cosa mínima, es una cosa muy profunda, muy chévere de entender, de ligar a otras cosas más profundas del lugar en el que estás pues actuando, que es el lugar de enunciación. Me supongo que en argumentación es la misma cosa, en comunicación es eso, y eso hay que entenderlo claramente pues para poderlo hacer bien. Creo que es que la argumentación hace una cosa muy ventajosa. Y es que la argumentación dice, en la mente de la gente ocurren un montón de cosas, no nos vamos a ocupar. Ok. O sea, la argumentación un poco dice como sí, ahí ocurren cosas, pero yo me voy a encargar de lo que la gente dice. En efecto, cuál es, o hace, claro, cuando ya es argumentación multimodal. Pero claro, tiene que ser observable, tiene que ser medible, o sea, como que a mí me parece tramposo. Pues. No, es diferente, se ocupa de otra etapa. Claro, pero cuando yo hablo con Julder, nuestro profe de argumentación, a veces es como... Claro, cuando yo ya le hablo de procesos mentales, es más difícil. Él dice, para la comunidad de la argumentación, hablar de racionalidad o irracionalidad, ya eso es otro mundo completamente distinto. Claro. Pero bueno, está bien. Pero claro, pero igual el lenguaje es la semilla de cualquier cambio comportamental que uno quiera hacer, gracias. Entonces pues es muy importante. De acuerdo, y justo ahora que lo dices, algo que nosotras hemos aprendido un montón como estudiando la argumentación, bueno, entonces para mí me voló la cabeza como entender muy bien la diferencia como entre retórica y dialéctica, sí, como, no, pero es todo un punto. Entonces, la retórica es como yo hablando solo, y entonces los discursos y no sé qué, pero un poco, pues eso está mandado a recoger, porque siempre estamos como inmersos en conversaciones, sí, como así yo recibo un feedback, respuesta o no respuesta, como que yo no puedo ser tan ingenua y asumir que lo que yo digo simplemente como que va a salir y ya. Entonces como que nosotras hemos estado hablando sobre las conversaciones, el poder de las conversaciones, el escuchar al otro, y parte de lo que decimos es la primera forma o el primer paso para cambiar un comportamiento es conversando. Y esa conversación es un poco pedir otra cosa, pues es como no me gusta que estés haciendo esto, porfa deja de hacerlo, o vamos a convencer a 200 personas de que cambien tal o cual cosa. Entonces es como cómo pudiéramos nosotros diseñar mejores espacios de conversaciones en los que realmente escuchemos, porque un poco lo que tú dices y lo que dice Julder es como estamos muy listos para dar razones, pero no estamos listos para escuchar. Entonces, ¿cómo nos pensamos mejores escenarios de conversación o mejores espacios? Ese es todo un reto, sobre todo porque conversar es muy difícil. Hablar, todos, pero conversar realmente escuchando al otro sin estar pensando qué es lo que le voy a rebatir o qué es lo que voy a hacer, eso es todo un ejercicio pues fundamental. Pero yo creo que uno aprende a conversar conversando, entonces no se trata de suprimir los espacios. Por supuesto hay que formar a las personas sobre cómo se conversa bien o hacer esos ejercicios de cómo se hace. Pero es propiciando los espacios donde uno realmente debería aprenderlo, pero sí requiere muchas cosas, porque requiere escucha, como tú lo estás diciendo, regulación emocional, porque a uno no le gusta lo que dice, no siempre le va a gustar lo que dice el otro, o no siempre va a estar de acuerdo, y cuidar las palabras para manifestar el desacuerdo, eso implica una regulación emocional. Hay gente que no la tiene y pues por eso estamos en el tema de la polarización en el país, donde es más fácil soltar un insulto que realmente escuchar qué hay detrás de las razones del otro. Pero pues desde los munditos en los que yo he estado y he participado, lo que te digo es que uno puede pensar que hay
opiniones siempre diametralmente opuestas, pero siempre hay un punto en el que las cosas confluyen. Eso es muy lindo encontrarlo y descubrirlo. ¿Por qué no nos centramos en eso, cierto? Pero eso necesita práctica y escucha y saber hasta dónde se llevan las cosas. Es complejo. Yo quiero salvar a la retórica. Ok. A los discursos. No, está muy bien. Está bien. No, yo creo que la transformación que tuvo la retórica es que uno, pero además no es como que uno no escuche previamente antes de sacar el discurso de cara a la audiencia, pero yo creo que ahora no es solo el análisis de la información que está afuera, pues, pero el man es más como cuál es tu audiencia y cómo está conformada y dónde va a ocurrir y tal. Nosotros, por ejemplo, lo que le decimos a la gente es, venga, antes de decirle cualquier cosa a la comunidad, pregúntele a la comunidad qué piensa de eso. Entonces yo creo que lo que podría empezar a ocurrir en relación a la retórica, o que a mí me gustaría que ocurra más, es cómo preparamos el discurso, ¿cierto? Porque yo creo que la comunicación en una sola vía pues tiene que ocurrir en términos de hay que llegar a un montón de gente, pero no puede ocurrir, digamos, como desconectada. De acuerdo. Me haces pensar en una cosa que pude haber dicho al inicio, que no estaba en esa descripción tan perfecta que estabas haciendo de cosas que yo he hecho en la vida. Pero una de las cosas que a mí más me ha gustado hacer en la vida es escribirle los discursos a otras personas. Y sí. Por mucho tiempo lo hice, muchos, ya no lo hago con tanta frecuencia, pero me encanta. Y es eso, es ponerse en la piel de quien va a leer eso para que las palabras sean las de él, no las tuyas, y para que no se le note las costuras a eso que estás proponiendo. Pero es un poquito también saber qué es lo que tiene que decir, en dónde lo tiene que decir y todo lo demás. Es un ejercicio maravilloso. Es que yo creo que lo que le pasa a la retórica es que se transforma un poco en un ejercicio más social y menos de la lógica formal, ¿cierto? Que es como del mundo de lo acartonado, creo yo. Pues salvémosla. No, está muy bien. No. Es No, muy importante. a mí me parece que es muy importante. Pues yo creo que también ese ejercicio de conversar previamente, además que yo creo que eso es lo que te pasa, es que tú eres muy buena conversadora. Entonces, como eres buena conversadora, tú seguramente tienes un montón de información que te debe servir para escribir discursos. Seguramente, pero me acuerdo, ese ejercicio es muy exigente. Total. Porque tenía que conocer del tema, tenía que meterme en la piel del personaje para el que estaba escribiendo, investigar, no ponerlo a decir bobadas. Pero me iba muy bien y me alababan mucho ese pedacito y siempre lo he disfrutado mucho. Y si tuvieras que pensar como en un discurso que te pareció muy difícil de escribir, o sea, no nos tienes que decir ni para quién, ni el tema, pues como en profundidad, pero que tú digas como qué difícil escribir sobre esto. Sí me acuerdo de uno particularmente, porque fue hace también mucho tiempo, pero fue en un año en donde Colombia tenía una confrontación dura con Venezuela, como recientemente, pero en esa, mejor dicho, no se habían cerrado las fronteras ni nada, pero esa era la amenaza. Y para quien estaba escribiendo, esa amenaza significaba un golpe profundo a su negocio, a su empresa, y detrás de la empresa habían 6.000, 7.000 personas y todo lo demás. Entonces, y la audiencia era mixta porque tenía tema gubernamental, pero también tenía personas de la misma compañía. Entonces, moverse en las dos cosas fue duro. Lo sufrí mucho y lo sufrí mucho cuando vi a esta persona en escena dando su discurso, porque tenía una carga emocional dura al pararse ahí, pero cuando se terminó y se bajó de la tarima, nos reímos y dijimos, lo hicimos y vamos para adelante, y esa empresa sigue creciendo y va para adelante. Entonces, pues bueno. Qué fuerte, porque además pienso en este momento como, claro, en algún punto la comunicación tiene la tarea de unir muchas voces representadas por una persona. Creo que hacia allá va, digamos, el tema de la reputación, pero claro, como es en qué momento tienes que tocar muchos temas, hablar a muchos oídos, pero eres una persona con además un montón de carga detrás. Impresionante. Y me acuerdo que lo ensayamos mucho
Y entonces él lo ensayaba y me decía, no me siento cómodo. Y yo decía, hasta que usted no se sienta cómodo, o sea, yo, pero ¿qué es lo que le incomoda? ¿Lo que dice el discurso o lo que va a pasar? No, lo que esto puede generar. Entonces, es otra cosa que sucede cuando uno trabaja en comunicaciones, como esto mueve tantas cosas, uno se vuelve el psicólogo también de las personas con las que trabaja, un poquito entender qué es lo que hay detrás y acompañar esa misma emoción que tiene el otro ser humano. Pues ahí lo ve uno en los casos de crisis. Ujú. A veces la crisis es hasta sencilla de resolver, pero las emociones que hay combinadas ahí para quien tiene que dar la cara y todo lo demás es una cosa un poco más compleja. Entonces, bueno, pero es una cosa muy divertida. ¿Y tú has escrito discursos después de haberte graduado de la maestría? No. Porque me lo sueño, o sea, como que, pues porque lo que digo es como sin haber hecho la maestría. Pues como... discursos de largo aliento, no, unos más corticos, sí. Pero como yo me imagino para dónde va tu comentario, querida Caro, y es, si has aplicado en tus discursos lo que has aprendido de las ciencias del comportamiento. No, pero esa pregunta es buena, no era la que iba a hacer. Bueno, gracias, no. No, pero lo que sí me imagino es que la experiencia debe cambiar. Total. O sea, porque bien, tienes un montón de experiencia gestionando emociones desde la comunicación, las crisis y tal, y pues uno ahí tiene unos esquemas previos. Ah, no, pero es que la transformación es total. Desde que empecé a leer de esto y hasta que estudié y todo lo demás, ni un mensaje lo veo igual, ni una acción me parece igual. A las acciones siempre les encuentro peros por lo que pueden suscitar. No, pues por supuesto que le cambia a uno la óptica y la visión, pero lo hace más integral. Okay. De acuerdo, yo creo que pues como en mi experiencia un poco desde el diseño, la comunicación y luego entendiendo los estudios del comportamiento, como que uno empieza a analizar más factores físicos tal vez, y entonces nosotras dentro de procesos que hemos tenido como de participación ciudadana o de lugares en los que las personas tienen que deliberar y terminan peleando, o sí, pues como que se tienen que tomar decisiones, empiezan a surgir muchas preguntas, porque ya no es solamente como cómo estás redactando el mensaje o en qué tono estás preguntando, pero luego es como a qué hora te estás reuniendo. Pues, por ejemplo, algo que creo que está estructuralmente mal pensado son las reuniones de copropiedad. Ah, pues claro, las asambleas. Ajá, sí, pues como lo piensas a una muy mala hora, como que todo el mundo, o sea, es el espacio propicio para la queja y la pelea, y entonces para mí ahí fue como el lugar donde yo dije como, la comunicación tiene muchas más cosas, como que ocupa un lugar en el espacio, un momento, un tiempo, están todos los sentidos conectados, y creo que en lo que hacemos, y seguramente te pasará a ti, es como a qué hora vas a mandar el mensaje, en qué momento, de qué color se va a ir el mensaje, y ahí como que empieza a tomar otras dimensiones la comunicación. Total. Así es. Creo que aquí podríamos pasar, bueno, no sé si cerramos con esta sección, con cuáles serían tus ingredientes para una buena conversación. Apertura, escucha. No es lo mismo apertura que escucha. No, ¿Qué es apertura? porque yo puedo ser muy abierta y no escucharte. Pues como tener la apertura de recibir todo lo que me vas a decir y después no escucharte e irme con toda contra Pero vos. ¿y si yo escucho, tengo apertura? Sí, generalmente sí, o debería ser así. ¿Qué más? Yo creo que hay que generar como un entorno de confianza, porque es muy distinto, muy difícil conversar cuando uno tiene otras tensiones. Entonces creo que eso también es básico y se nos olvida un montonón. Pensamos que solamente con que nos sentemos ahí eso se va a generar, no sucede pues de manera espontánea. Y yo creo que es también como tomando esa frase de que es confianza de Elster de bajar la guardia, yo creo que en conversaciones también toca igual, es decir, nada, estamos aquí, esta es la conversación, todo lo que me van a decir no tiene por qué coincidir con lo que yo creo, siento y pienso, pero quién quita que de acá salga una cosa distinta. Creo que eso es importante. De acuerdo. Ahí me voy de una como a esta frase de Jules Derobo de la argumentación, pues como de
para conversar o para discutir, digamos, es necesario estar dispuesto a cambiar de opinión. Y creo que ahí como es que verdad. conecta un poco como con esta apertura, con este bajar la guardia, pero creo que es algo que no está tan normalizado. Es como verdad. Claro, esa es la premisa de la pragmadialéctica. Que suena así, pragmadialéctica suena como wow. Pero realmente es que cuando dos personas se sientan a conversar, sepan que hay un punto de vista, que no estamos de acuerdo, pero yo estoy dispuesto a modificarlo si me dan buenas razones. Ese es como el punto de partida. Entonces, y también que al final, hay estas cosas muy bonitas, es que al final cuando ya la gente conversa y dio las razones, tienen que decir, tienes razón, y yo estaba equivocada. Upa. O sea, como que Pero pues es eso una de ya- esas cosas Chino Sierra. Y eso ya exige una grandeza personal importante. Claro, pero es que además no, Muy bien. la pragmadialéctica implica un montón de cosas y hay protocolos para eso. No todos dicen de manera textual esto, pero al final uno sí tiene que decir, sí, mi punto de vista no era. O Sí, sea, eso es grandeza. Me parece muy bien. impresionante. Pero además eso cambia vidas. O sea, desde que yo en la convivencia con mi hermano empecé a decir, tú no vas a cambiar de opinión y yo tampoco, nos ahorramos muchas conversaciones. Claro. Muchísimas. Pues es Claro. como Conversaciones, no horas de discusión. horas de discusión. Ok. Sí, es verdad. Luego conversamos de otras cosas en las Exacto. que sí estemos de acuerdo, pero eso pues cambia todo. Y a mí me cambió la vida, pues yo hay conversaciones que no tengo, pues y que tengo muy claro que no, porque yo no voy a cambiar del punto de vista. O sea, hay un montón de otras conversaciones que sí voy a tener, claro, y yo estoy dispuesta a decir que estoy equivocada. Pero hay otras que yo digo, no, esto es un valor muy central en mi corazón. Por ejemplo, como la discusión de la gente es buena o la gente o es mejor de lo que usualmente dicen y yo no estoy dispuesta a cambiar de opinión. O sea, me pueden dar todo, porque hay haber 10.000 razones para decir que el mundo tiene dificultades, sí las tiene, pero yo no voy a cambiar de punto de vista. Eso yo creo que a uno le ayuda mucho también como en la vida. Esta mañana una estudiante me preguntó que uno cómo hacía para no caer en opiniones polarizantes. Porque yo todas mis clases las arranco conversando con ellos y con ellas o sobre la realidad nacional o sobre qué pasó. Entonces, pues como estamos en época electoral, la conversación inmediatamente giró hacia allá. Y hubo un momentico en que me tensioné un poquito porque yo dije, ¿hasta dónde nos va a llevar esto? Pero nada, es la metodología y no tengo ningún problema en hacerlo. Pero me pareció una cosa muy linda porque dos de las personas que estaban opinando estaban en los dos extremos opuestos de lo que está pasando en el país en materia electoral, con argumentos muy fuertes sobre su postura particular. Pero me gustó tanto porque no hubo ni una agresión, ni la una le dijo a la otra, ustedes, nada. O sea, se mantuvieron en el mundo de las razones. y sabían, exacto, y sabían que estaban en los dos lados. Y cuando terminaron de conversar, una de ellas me preguntó eso. Y yo le dije, lo acabas de hacer. Y ella se quedó como pensando, y yo, lo acabas de hacer. Porque manifestaste lo que pensabas, lo dijiste con respeto, le diste espacio a la otra persona para hacerlo. Y fuera de eso saliste con un compromiso que te ibas a informar de una cosa que no sabías. Gol, o sea, ahí estamos. Es que eso es lo que necesitamos. Es el Me mundo parece lo un ejercicio muy ideal, bonito. eso es lo que yo quisiera. Pero no hubo un momento en que yo dije, esto se va a armar un tierrero aquí y se me va a ir la clase entera en eso porque se va a convertir en un debate. Y no, muy, muy interesante, me pareció muy chévere el ejercicio. Qué lindo. Bueno, creo que podríamos conversar ahora sobre reputación, como que se ha tocado ligeramente en otras respuestas, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Eso es un tema fascinante porque es muy poco controlable y sin embargo todos mejor dicho, luchamos porque eso sea un bien preciado y cuidado y todo lo demás. Pero para decirlo en unos términos sencillos, reputación es la forma como a ti te perciben. Pero en esa forma como a ti te perciben influyen muchísimas cosas, ¿cierto? Lo que tú eres, lo que tú haces, lo que dicen de ti. ¿Qué descubriste en esto que acabé de decir? Esa es la razón por la que tú estudias confianza.
Pues por supuesto. Claro, no, yo nunca lo había, o sea, Hoy descubrimos el fuego. Carolina descubrió el agua tibia. Pues- Tiras cara. no, porque, a ver, una cosa es la construcción de confianza interpersonal, ¿cierto? Que es como donde yo me he movido todo el tiempo. Digamos, la confianza, en términos muy básicos, es una persona le entrega algo que le parece preciado a otra con la expectativa de que esa persona se lo devuelva. Y entonces ahí se genera la reputación, Así es. que es, digamos, una cosa muy importante para que eso vuelva a ocurrir y entonces la confianza crezca. Así es. Pero claro, en mi cabeza la confianza está en el mundo de lo interpersonal o de, Claro. de lo relacional, digamos, uno Sí. a uno. Pero claro, cuando tú dices cómo percibo, claro, tú estabas pensando desde el mundo de la comunicación cuando llegaste a la reputación y luego entonces llegas a la confianza o llega a la misma vez. No, llega parecido, y es que en muchas cosas que nos empezamos a encontrar en ese momento, reputación era lo mismo que confianza. Ah, mira. Entonces, bueno, ahí había una cosa. Cuando yo hablo con mis estudiantes sobre reputación, y aquí Santiago, que nos está apoyando con la grabación de este podcast, puede dar fe de que yo lo he dicho porque él fue mi estudiante hace un tiempo. Cuando yo hablo de reputación, a mí me gusta compararlo con el amor. Y es que vos lo que empezás es a sentir una cosa por aquí que vos no sabes explicar. Y entonces tus amigas te dicen, pero ¿qué le ves? ¿Cierto? Entonces, racionalizar eso, ¿qué le ves? Es todo el ejercicio reputacional que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, estás racionalizando tus percepciones, tus expectativas, el pasado, lo que esperas a futuro que pase ahí, lo que has oído, lo que te han dicho, lo que has leído. Entonces, por eso digo que es un tema fascinante, pero es complejo porque influyen muchas cosas. Pero entonces tú estabas en el mundo más como de la organización, como más grande, y cuando pasas al mundo de lo interpersonal, o eso es una transición natural que se da. No, yo creo que es una transición personal, porque así vos estés en una organización o en un sitio muy grande, vos también tenés que abordar los temas interpersonales. Entonces creo que no hubo como mucha diferencia, pero sí, mi mundo ha sido mucho tiempo el de las organizaciones públicas, privadas, sociales, pero sí es así. Esa es la razón por la que me sorprendió tanto. Bueno, No, está bien. pues no, porque para mí eran como dos procesos distintos. Sí. Pues como que el mundo de la comunicación y luego el comportamiento y la construcción de confianza. Pero yo creo que yo paso a una Sí, cosa- pero esas percepciones son las que dan paso a las conductas de apoyo o a los comportamientos. Claro. Entonces ahí es cuando lo que digo, entre esa percepción y este comportamiento es donde yo digo, ahí hay una caja negra que es la que hay que gestionar un poquito, pero es lo mismo que pasa en muchos lugares. Que un poco también recuerdo que Jorge Giraldo nos decía mucho post pandemia, que más que preguntarnos, digamos, sobre la confianza hacia afuera, nos preguntáramos si nosotros éramos confiables. Yo creo que ahí lo que él se estaba preguntando es si nuestra reputación es lo Nos hace confiables y dignos de confianza. De cara a los demás, porque siempre nos preguntamos como, yo puedo confiar, yo puedo entregarle al otro eso algo que es valioso, pero no nos preguntamos tantas veces si yo soy confiable, cómo me ve el otro. Importantísimo. Claro, la relación entre confianza y reputación tiene que ver eso con una pregunta personal primero. Creo que es por ahí, pues cuando tú dices, tengo que mirar. Exacto, es en los dos sentidos. Es difícil que una organización o un lugar tenga buena reputación o sea digno de confianza si quienes lo integran no se preguntan. Exacto, no se preguntan eso, o si hay alguna disonancia entre las dos cosas. Ah, qué lindo. Entonces, ese por ahí encaja lo que estás preguntándome, Caro. Ah, pero muy bonito. Total. Creo que como que conecto la reputación. A ver, creo que estoy pensando en, no sé si es correcto decir, la reputación termina siendo una narrativa, pues como no una narrativa en tanto a ficción, sino creo que es un relato que construimos con un montón de cosas, pues como desde acciones, desde comportamientos, desde gestos, desde
pero creo que, por ejemplo, en mi experiencia como creando marcas o diseñando como conceptos, y lo hacemos ahora un montón, es como diseñemos una narrativa, diseñemos un manifiesto, en qué creemos, cuáles son nuestros valores, pero entonces luego también como que creo que una herramienta creativa para mí sería verlo como crear una historia, insisto, no ficción, como un relato de listo, quiénes son los personajes, como cuál es esta historia que yo me cuento y cuáles son las cosas con las que yo conecto. De acuerdo, sí, sí, sí ayuda de eso, sí ayuda, la reputación sí ayuda de la narrativa, pero no es una narrativa. La reputación es, voy a decirlo con una frase distinta, es ser y parecer, ¿cierto? Entonces, lo que yo soy, pero también lo que hago. Entonces, por eso, reputacionalmente, la gente tiene muchas maneras de comprobar si vos sí sos lo que estás diciendo que sos, que es ahí donde uno se juega ese aspecto. Por supuesto que hace la narrativa que moviliza a la gente frente a tu causa, tu creencia, lo que quieres hacer, ¿cierto? Pero la reputación tiene un componente un poco más profundo porque no solo te evalúan lo que dices, sino lo que haces. Te ven en acción, y cuando lo vemos en términos organizacionales, entonces no solo te ven en acción un pedacito, sino todo el conjunto de esa organización, ¿cierto? Entonces, hacer coincidir las dos cosas es en lo que se juega el trabajo muchos de mis colegas, para que eso sea así, para que lo que proyecten, pero lo que los públicos recojan y perciban, sí sea realmente lo que la organización quiere hacer, por lo que trabaja, en lo que invierte, en lo que hace, y que no sea una cosa completamente distinta. Tener buena reputación significa que la gente pueda creer y confiar en mí. Sería más o menos como se haría, ¿cierto? Y y tiene que ver como también con que, es que ahí está tu pregunta en si es capaz de realizar una acción por mí. Sí. ¿Cierto? Es eso también, es como creer, confiar, y si se quiere actuar también en relación con lo que la institución te está pidiendo. Exactamente, pues porque en últimas, a ver, otra vez desde el plano como más organizacional, ¿para qué le sirve a una empresa, a una organización social, o al sector público, al sector privado en general, tener buena reputación? Porque eso se traduce en conductas de apoyo que van desde que me compren, que me den el beneficio de la duda si la embarré hoy, que sean leales a mí, que confíen en mí, que me recomienden, y cuando ustedes llevan eso a números, pues ahí están los resultados que quiere obtener un sitio de esto. Si es una empresa privada, pues seguramente serán ingresos económicos. Si es una organización social, se verá retribuido en más proyectos, más cooperación internacional, un montón de cosas adicionales, lo mismo que en el sector público, incluso en votos, ¿cierto? Entonces es por eso, ¿cierto? Porque esa percepción que vos generás, que es la reputación, lo que te da es que los públicos con los que vos te relacionás asuman un comportamiento hacia vos, y esos comportamientos a veces impactan los resultados que tienen esos lugares. Es básicamente como la formulita. ¿Cómo te sientes del que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen? Muy mal. Me aterra esa frase. Es lo peor que existe. Mejor que no hablen si van a hablar mal. Si van a hablar mal de mí, que no hablen. Que yo no aparezca en la conversación. Que es otro de los mitos que hemos tenido que romper por mucho tiempo en comunicación, y ahora no, estoy sonando como una viejita. Ahora, en mi época, no. O sea, ella empezó a leer, yo dije, Dios, ¿cuántos años tiene Goya? En mi época, no, pero la inmediatez de las redes sociales, el que no podamos determinar muy bien qué significa el like, si realmente es el que te está gustando lo que yo publiqué, o estás aterrado, o te pareció la embarrada mayor, pero todo se da con un corazón, ¿cierto? Eso desvirtúa un poquito el tema de que hablen bien o mal de mí y todo lo demás, pero no, a uno no le interesa que hablen mal de uno, no, que hablen bien siempre. Excelente. Qué fuerte la reputación.
Sí, es un tema. No, yo acabo de hacer un clic, o sea, yo ya después de aquí, argumentación, reputación y estudios del comportamiento, pues, pero básicamente. es más... Pero además es como más que o menos es así. como que llevo estudiando la otra cara, que es la confianza. Muy Pues que es lindo. confianza, entonces como que me permite completar una imagen que como que yo siempre he dicho como si la reputación es lo que uno crea cuando cumple acuerdos, pues como que Sí, es un por poco demás, sí. como lo que yo he dicho toda la vida Sí. y digo una y otra vez, pero yo creo que me ha faltado ponerle más detalle, pues como pero no, es así, es exactamente como lo estás describiendo. Y lo que lo hace chévere, retador, es que de eso vos podés controlar una mínima parte. Depende de muchísimas cosas adicionales. Justo estaba pensando en eso, pues como que me deja con muchas preguntas porque ahora como este feedback en redes, como nosotros como que claro, tenemos mucho control de nuestra reputación en tanto a lo que hacemos y que se compruebe que haya concordancia, pero inevitablemente estamos como sometidos a las reacciones de el público que también nos van creando otra reputación. Pues como los mensajes de los otros también son un mensaje nuestro. Exactamente. Y entonces, ¿cómo gestionas eso cuando eso no coincide con lo que vos tenés que hacer? O sea, ahí es donde se vuelve retador, pero interesante trabajar en esto. O ponerle por lo menos cuidado y no dejarlo simplemente a la deriva. Eso se tiene que gestionar. Pero no hay mejor plan de reputación o de gestión de reputación que usted haga lo que tiene que hacer, que haga las cosas bien. Ya está. Claro, porque entonces incluso muchas veces esa respuesta al error como que comunica más que el problema en sí. Pues en construcción de confianza, digamos, una de las cosas que hay que hacer es dar la cara. Pues es explicar por qué. Si me equivoqué, yo tengo que salir y decir, vea, hola, yo soy yo, esta empresa es de esta empresa y me equivoqué. Y estas son las razones. Eso es muy importante en construcción de confianza. Sí, y en comunicación en crisis también es importante. Lo que pasa es que entra a analizarse otras formas de cómo se debe hacer eso. Entre otras cosas, cuando la decisión es dar la cara, decir que me equivoqué y todo lo demás, eso implica grandeza en el liderazgo. Y vuelvo a lo que conversábamos más temprano, y es que los asuntos comunicacionales son un asunto de liderazgo. El liderazgo. Ya está. Entonces no muchas personas, más bien, para no ser totalitaria, aceptan que ese sea el camino cuando la embarraste, ¿cierto? Y otras veces ese no es el camino solamente. Sí, no. O sea, todo hay que analizarlo. No, hay varias cosas, pues, como ser transparente, también explicar por qué, tener espacios de retroalimentación donde la gente te diga cosas. No, hay muchas otras cosas, pero una de las cosas que uno le dice a la gente como explique por qué, no solamente en términos comunicacionales grandes, sino como que a veces a la gente hay que explicarle por qué. Es como usted por qué tomó esa decisión. Exactamente. Con Gabriela esto no le pasa eso mucho. No le toca explicar por qué. Sí. Permanentemente. Permanente, como, ¿pero por qué? Permanentemente. No, además porque a ella nunca el porque sí ha sido una razón para ella, ni siquiera, y así la acostumbramos. O sea, soy víctima de mi propio invento, pues, un porque sí, o porque yo soy la mamá. No parece. No, tengo la maestra de la argumentación en mi casa, entonces no es fácil salirse por ahí con ella. Creo que eso daría pie como a la última pregunta, que sería en la vida cotidiana. Entonces, Goya, la mamá de Gabriela, la esposa de Claudio, ¿cómo te sirven los estudios del comportamiento y la comunicación? ¿Qué hacks tienes? Yanante Silva dijo que él no hacía experimentos en su casa. No, yo lo tampoco. Que me puso muy triste. No, yo tampoco hago experimentos. No, pues uno no los usa como ratón de laboratorio, pero pero hay cosas en las que uno sí le mete el tema. En el asunto del uso del celular le he metido un montonón de cosas, de empujones y todo lo demás. Esta semana nada más, como ella me oye día y noche y ella es tan hermosa,
me dijo, me prometiste que esto del celular iba a tener una recompensa y la recompensa no ha llegado. Y yo... Pero antes incluso de desobedecer o decir no, viene y te dice... No, me lo dice, o sea, ella necesita saber por qué. O yo le explico una cosa y me dice, estás muy comportamental hoy. Entonces se ha vuelto un tema de conversación en la casa. Entonces, cuando es como de una cosa que tiene que ver con ella y le molesta, entonces me acusa de comportamentalista, de que no la recompenso, en fin, un montón de cosas. Pero cuando le sirve esto, es como para analizar cosas que le están pasando, le fascina. Tú que estudiaste esto, ¿tú qué opinas de esto que acabo de ver? Entonces nos sentamos a verlo y yo. Pero, mejor dicho, para decirles que ha abierto temas de conversación chéveres en la casa y por supuesto uno ya tiene como el chip incorporado, pero no, yo también como Santi Silva, no. Experimentos en mi casa, no. Me parecen muy aburridos, pues, pero lo acepto. Sí. Éticamente me parece que está bien. Está bien. Yo hice uno con mi hermano recientemente. Ay, ¿qué? Entonces, su tarea es sacar la basura de la casa. Ojalá en la noche, pero cuando no, por la mañana. Entonces, una noche le di como, porfa, acuérdate de sacar la basura, no sé qué. Él como, sí, dale. Entonces yo por la noche cogí la basura y la dejé como en la puerta, al lado de la maleta, pues, o sea, como el notch más claro y que evidente. Se tropiece con ella. El caso es que en el día le escribo como, la saca, entonces le escribo como, hermanito, gracias por sacar la basura, y él como, no, pues, te faltó metérmela a la maleta. Y yo, es un notch. Agresivo, pues, pero... No, era para asegurarme que no pero pasara desapercibido. Yo me imagino cosas así. Sí, no, pero esas cosas uno sí hace. Sí, le da pequeños empujones, le hace recordatorios. Sí, no, hay muchas cosas, pero como mi hija es tan racional, ella me las devuelve, ella ya sabe cuáles son. Me estás haciendo una intervención. Exacto, entonces, así es, pero eso hace divertida la vida. Ok. El invitado que se imagina. Sí. ¿A quién invitarías? ¿A quién invitarías? Pues soñar que nunca va a pasar y no tenemos capacidades, o cosas que pueden ocurrir y que no se puede demorar, pero que puedes llegar algún día a este punto. Aquí muy cerquita hay gente muy maravillosa que está haciendo cosas muy chéveres de la mano de los estudios del comportamiento y que ha hecho unos análisis desde sus posturas y todo, pues pienso en Osvaldo Zapata, que me parecería chévere que conversaran con él. No, soñando, pues anoche empecé a leer el último libro de Steven Pinker. De Pinker y qué dicha poderlo tener otra vez acá con esto que trae, me parece ideal, pero en nuestro mundito, pues él, pero ya sé que ya lo han recomendado, pues a Adolfo Eslavas, el más pedido, Juan Camilo Cárdenas, pues, sí, o sea, los que uno lee y uno dice qué maravilla. Cuando hacia Lini, pues, si nos queremos meter en temas de comunicación, también qué rico, pues, si queremos soñar, pero más cerquita hay gente muy chévere. Okay. Lo gestionamos. Hacia el Dini, sobre todo, por correo. Mira, le puedes escribir. Bueno, está muy bien. Bueno, muchas gracias, Goya. Esta conversación estuvo espectacular. O sea, yo siento que aprendí. Tan hermosa. No, yo creo que esas son conversaciones que también ese es un sentido también de este proyecto, y es que vamos a traer gente que sabe un montón de cosas que yo no sé. Entonces a mí eso me emociona un montón. Muchas gracias por la generosidad. Ya. Gracias por tanto. Gracias a ustedes por la invitación. La claqueta. Mentira, aquí ya no se necesita, pero sé feliz. Es que no se necesita, pero sé feliz. Ay, a mí me gusta hacer para el final no se necesita, pero... Gracias por escuchar este episodio de Mente Cotidiana. Creemos que conversar es una forma de intervenir en el mundo, que escuchar es una forma de cuidado y que aprender juntos puede ser el inicio de mejores decisiones colectivas. Mente Cotidiana es una invitación a mirar de nuevo lo que creemos obvio, a dudar con humildad
y a reconocer que la mente, en lo cotidiano, siempre está haciendo más de lo que vemos. Gracias Acústica, el laboratorio sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT.